Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Deseo que puedan aprovechar este ciclo de capacitaciones que en principio está abordado para aspirantes a RDI, pero también para todo aquel interactiano que desea y debe capacitarse con respecto a distintos temas y también para los asesores. Este ciclo va a estar llevado a cabo en 3 sábados. Hoy comenzamos con protección a la juventud, el día 14 con resolución de conflictos dado por Nicole Mojica y gestión de proyectos por Lucía Roa. Y el día 28 por Florenza Panuco será el tema liderazgo. Estos 3 sábados a las 15 horas. Y hoy tenemos el honor de estar aquí junto a Darío Menoni, que hablará sobre un tema que para mí es fundamental. Arrancamos con un tema que es fundamental, que es protección a la juventud. Porque para todos aquellos adultos que estén acompañando a los interactianos, deben seguir las normas de lo que es el protocolo de la juventud. Y los aspirantes a RDI deben saberlo, porque también es importante para que ellos manejen determinados parámetros adelante. Así que Darío, que es el protector de la juventud distrital, te cedo la palabra para que nos puedas dar esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Gabriela tanto por la invitación como por la presentación y muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Como les comentó Gabriela, yo soy el oficial protector para la juventud del distrito en este periodo 2025-2026, y soy de Rotary Club de Salto. La idea de esta charla es que ustedes conozcan alguna de la normativa que hay, sobre todo a nivel distrital, que como mencionó Gabriela, tenemos un protocolo propio a nivel de distrito, con todo lo que tiene que ver la protección a la juventud, y dentro de la protección a la juventud, obviamente, están incluidos también como programa para la juventud de Rotary todo lo que tiene que ver con los programas de Interact. Entonces, voy a compartir pantalla porque les preparé una presentación como para que más o menos podamos ir hablando un poquitito de estos temas. Me dicen ahí si ven bien o si tienen algún problema. ¿Ven todos bien la pantalla? ¿Hola? Sí, 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 se sí, ve perfecto. perfecto. ¿Sí? Sí, Ah, sí. bueno, un Sí. poquitito lo que vamos a hablar es este protocolo que es relativamente nuevo, es del año 2022 y que si bien ya se está aplicando y ya hemos tenido que hacer alguna intervención en el marco de este protocolo, por ahí todavía del todo no es del todo conocido o no se sabe por lo menos alguna de las cuestiones que se plantean. Como vamos a hablar de un protocolo, lo primero que tenemos que saber es qué significa un protocolo, qué es un protocolo. Entonces, el protocolo básicamente, cuando hablamos de un protocolo, hablamos de un conjunto de reglas que se sigue, ya sea por costumbre o por norma, en determinados actos oficiales o solemnes, ceremonias y otros eventos. Y aplicado con lo que tiene que ver con nosotros, que es el protocolo de protección a la juventud, tiene que ver con que son las instrucciones o recomendaciones que deben seguir quienes asistan a un evento formal o en este caso quienes practiquen actividad rotaria a través de los programas para la juventud de Rotary. Cualquiera que participe a cualquier nivel dentro de los programas de la juventud para Rotary, de Rotary para la juventud, perdón, de alguna forma empieza a interactuar con jóvenes y bueno, hay determinadas reglas a seguir que lo que hacen es básicamente crear un formato de protección para esos jóvenes que a través de los programas para Rotary comienzan a interactuar y a tener todo este tipo de actividades. El protocolo es bastante claro y bastante sencillo y de alguna forma maneja dos figuras, más allá de que establece otro tipo de cuestiones, pero nos habla de la figura del participante y de la figura del voluntario. El participante es todo joven que participa en un programa para la juventud de Rotary, ya sea menor o mayor de edad. O sea, todos los interactianos, a los efectos de este protocolo, y todos aquellos jóvenes, sean mayores o menores de edad, que participen de un programa para la juventud de Rotary, como puede ser el RILA que viene ahora en este fin de semana,
entra dentro del concepto de participante. El participante básicamente es la persona que está protegida por el protocolo. Siempre que estamos hablando de participante, estamos hablando de un joven. Y como contrapartida del participante tenemos al voluntario, que es todo adulto que participa en las actividades o programas para la juventud de Rotary y entra en contacto con los jóvenes, ya sea supervisado o no, entra en contacto con los jóvenes. Y voluntario no solamente somos los rotarios, o sea, los rotarios somos voluntarios a los efectos de este protocolo, pero además también cualquier persona que a través de estos programas pueda entrar en contacto con jóvenes. Por ejemplo, en materia de intercambio, todos quienes reciben a los intercambistas también están de alguna forma educados y también están de alguna forma comprendidos por este protocolo. Un poco las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros con lo que tiene que ver con la protección a la juventud. Primero que nada, el primer responsable de todo es el gobernador, que es el responsable de supervisar y controlar todos los programas para la juventud de Rotary. A su vez, también tienen obligación todos los clubes que tienen que cumplir con las normativas de protección para la juventud, que ahora vamos a ver cuáles son, y además todos los clubes incluso tienen que año a año firmar una declaración jurada de acatamiento, es decir, todos los años todos los clubes tienen que decir que están de acuerdo con el protocolo, que lo conocen y que lo van a cumplir, y en realidad, si no lo hicieran, no deberían o no podrían llegar a tener ningún tipo de participación en los programas para la juventud de Rotary. Después también está la figura del oficial protector de la juventud, que en este caso, en este periodo recae en mí a nivel distrital, que el trabajo que tengo es hacer cumplir el protocolo, informar todo lo que tiene que ver con el protocolo, colaborar con el gobernador en todo lo que tiene que ver con la supervisión y el control de los programas para la juventud de Rotary, y eventualmente si hay algún acto o alguna denuncia de algún hecho que merezca llevarse adelante una investigación, tengo la obligación de llevarla adelante. Y a su vez también está previsto una comisión que de alguna forma trabaja en forma conjunta con el oficial protector para la juventud. Esa comisión está compuesta por 3 miembros, uno que tiene que ser un psicólogo ajeno a nuestra institución y 2 rotarios, que de alguna forma lo que hacen es, en caso de que sea convocada, también participar con todo lo que tiene que ver con llevar adelante todas aquellas medidas que tengamos que llevar adelante para tomar conocimiento de la realidad de los hechos y eventualmente, si hay que aplicar algún tipo de sanción, también aplicarla a través del gobernador. Si voy muy rápido o no entienden algo, me lo dicen. Básicamente a nivel de clubes, las obligaciones que tienen es la declaración de acatamiento anual, que es simplemente una declaración que dice que conocen el protocolo y que están dispuestos a aceptarlo o que van a hacer cumplir el protocolo. Tienen que proporcionar toda la documentación que manejen a nivel del club para los programas para la juventud. Tienen que tener materiales especiales para capacitar en protección a la juventud. Por ejemplo, tienen que tener una copia del protocolo y conocerlo. Y tienen que también elaborar una lista de servicios disponibles para los clubes. Básicamente son instituciones a las cuales en casos de necesidad de que los jóvenes tengan que concurrir a algún tipo de servicio, que el club sepa dónde están ubicados esos servicios para poder contar con ellos. A nivel de voluntarios, que los voluntarios son todos aquellos que de alguna forma participan, por ejemplo, los asesores de Interact, por ejemplo, todos los rotarios que participan en cualquiera de las actividades en las cuales estén involucrados jóvenes, también tienen que completar una declaración jurada, tienen que eventualmente, sobre todo si es la primera vez o la primera vez que toman contacto con este tipo de programas, tienen que someterse a una entrevista con el club patrocinante, y está también establecida toda una serie de requisitos que tienen que cumplir, como proponer un listado de referencias, solicitar el certificado de conducta de acuerdo a la legislación, sea uruguaya o sea argentina, conocer todo lo que tiene que ver con estos protocolos y lo que tiene que ver con la normativa de Rotary Internacional a nivel de protección a la juventud. Y básicamente la idea es controlar previamente que la persona que sea voluntaria sea una persona con la cual nosotros sabemos que va a estar protegiendo a los jóvenes. Es decir, la idea es, si hay una persona que por cualquier tipo de situación
tiene algún antecedente, que ha tenido algún tipo de comportamiento que está reñido con esto o que de alguna forma ha tenido algún tipo de comportamiento que ha afectado a jóvenes en otro tipo de situaciones, bueno, no ingresarlo a los programas rotarios. ¿Tá? Entonces, de alguna forma es para precaver que quien entre en contacto con jóvenes realmente sea una persona, si se quiere, de bien, que esté capacitada en esta temática y que también sea una persona que por lo menos en lo previo sepamos de que no vamos a tener problema y que los jóvenes, sobre todo que forman parte de los programas de Rotary, no van a tener problemas con ningún voluntario. En caso de que eventualmente igual haya un problema, está establecido todo un procedimiento que tenemos que llevar adelante, que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. El protocolo establece la obligación de capacitarse en esta temática y establece por lo menos una vez por año, o sea, una vez en cada periodo, que todos quienes forman parte del distrito y quienes sobre todo forman parte de los programas para la juventud de Rotary tengan una instancia de capacitación en lo que tiene que ver con la protección a la juventud y puntualmente en lo que tiene que ver con este protocolo. Y regula también todo lo que tiene que ver en materia de viajes, de traslados de aquellas personas o aquellos, sobre todo menores de edad, que por distintos motivos, ya sabemos que el distrito nuestro es bastante amplio y es binacional, este, hay casos de viaje que hay que cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es informar a los padres o tutores de todo lo que tiene que ver con los detalles del viaje. Hay que completar y firmar un modelo de carta autorización, que ahora después vamos a ver que hay un modelo más adelante. Si el viaje sobrepasa determinada distancia, que en este caso está fijada en 300 kilómetros, puede llegar el distrito a solicitar que cada uno de los participantes, ya sea a través de los clubes o a través del programa que corresponda, tenga la obligación de contratar un seguro adecuado que tenga que cubrir toda una serie de cuestiones. Y eventualmente tenemos que tener en cuenta lo que son las legislaciones y los permisos de cada país. El distrito nuestro es binacional, entonces, por lo general, si nosotros viajamos dentro de cada uno de nuestros países, los requisitos, si se quiere, son más flexibles. Si vamos a cruzar una frontera, ya ahí necesitamos, obviamente, todo lo que tiene, cumplir con todo lo que tiene que ver con las legislaciones. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la forma más sencilla es a través de un trámite que se hace en la Dirección de Migraciones que hay en cada jefatura de policía a nivel departamental, donde concurren los dos padres o el tutor del menor y de alguna forma autoriza a que ese menor salga del país con tal persona que es quien va a estar a cargo. ¿Tá? Y con ese permiso y la partida de nacimiento, está capacitado de alguna forma o está habilitado para cruzar la frontera. En el caso de Argentina, por lo que estuvimos viendo, también hay el trámite más sencillo, si se quiere, se da en el Poder Judicial de cualquiera de las provincias, tanto Entre Ríos como Santa Fe, y es también, más allá de que tiene un costo, básicamente una autorización y certificar esa autorización de parte de los padres para que haya ese cruce de frontera. Lo que sí es importante remarcar sobre todo es que tanto para los viajes dentro del país, pero sobre todo para los viajes fuera del país, la autorización se requiere por parte de los dos padres, si son dos padres, o eventualmente del tutor, si es un tutor quien está a cargo del menor en este caso. Obviamente ya quienes son mayores de edad, tanto para la legislación uruguaya como para la legislación argentina, ya no tenemos este problema de las autorizaciones porque ya están habilitados para viajar por sí mismos. Pero sobre todo en el caso de que los menores de edad vamos a necesitar hacer todo este tipo de trámites y sin esos trámites el problema que vamos a tener es que no nos van a dejar ingresar a los determinados países, es decir, de Uruguay no vamos a poder salir y de Argentina no vamos a poder salir. Entonces, es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo quienes somos del lado uruguayo cuando haya alguna actividad del lado argentino y quienes son del lado argentino cuando haya alguna actividad del lado uruguayo. Ah, Después el protocolo regula también todo lo que tiene que ver con la protección de las imágenes y de los datos y también regula mucho lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está prohibida la exhibición y publicación de imágenes de los menores de edad sin el consentimiento expreso, ya sea de los padres o del tutor. Entonces, esta es una cuestión muy puntual. A ver, si ustedes desde su Facebook, desde su Instagram o desde su red social a nivel personal publican una imagen, eso no hay problema. Pero a nivel institucional, a nivel de Rotary o a nivel de los asesores de Interact,
no se pueden publicar imágenes salvo que sea con autorización. Entonces, muchas veces lo que hacemos, que vamos a ver que hay más adelante también, es hacer firmar un modelo de autorización donde de alguna forma se nos autoriza a publicar esas imágenes. Así como tenemos que tener mucho cuidado con las imágenes, también tenemos que tener muchísimo cuidado con los datos que nosotros manejamos de todos aquellos quienes forman parte de Rotary y sobre todo quienes forman parte de los programas para la juventud. Obviamente hay determinada información, como puede ser el nombre de cada uno, con el cual no tenemos demasiado problema porque el nombre es algo bastante accesible para todos, pero ya todo lo que tiene que ver con los datos de contacto, con lo que tiene que ver con el domicilio, lo que tiene que ver también a veces con alguna situación de salud, etcétera, digamos, cualquier dato que nosotros obtenemos tiene que ser confidencial, tiene que manejarse de forma confidencial. Entonces, ese dato se tiene que dar a conocer exclusivamente si tiene un fin que tiene que ver con el cuidado de ese joven que está participando del programa. A su vez, todo lo que son imágenes y datos que nos llegan dentro del marco de la actividad rotaria tienen que ser exclusivamente utilizados para los fines establecidos en Rotary Internacional, que básicamente tiene que ver con el desarrollo de las actividades rotarias y eventualmente la difusión de esas actividades a través de todo lo que tiene que ver con la difusión pública. Pero no pueden utilizarse, por ejemplo, esos datos, como pasa muchas veces, para vender esos datos a terceras personas y demás, que eso ocurre. Afortunadamente no hemos tenido problemas nosotros con eso, pero muchas veces hay empresas que recaban datos y los venden. Entonces, en el caso nuestro, exclusivamente esos datos tienen que manejarse exclusivamente dentro de la organización, exclusivamente dentro de Rotary. Y todo esto va de la mano con un concepto que es la protección de la identidad digital. Hoy en día todo lo que tiene que ver con el manejo digital es, si se quiere, estamos bastante expuestos. Una foto la publicamos y automáticamente puede replicarse y perdemos en forma inmediata el control sobre eso. Entonces, básicamente tiene que ver con eso, con proteger todo lo que tiene que ver con las imágenes y los datos, sobre todo de aquellos que son menores de edad. En caso de que por cualquier motivo no se cumpla con esta normativa y de alguna forma se publiquen fotos sin autorización o se utilicen datos de cualquier persona, sobre todo cualquier joven, fuera de estos fines, está previsto toda una serie de sanciones que van desde un simple llamado de atención escrito hasta incluso la desvinculación del programa, es decir, sacar a esa persona o eventualmente al club, impedirle continuar con ese programa, y eventualmente, más allá de las sanciones que nosotros podamos poner como club rotario, también si la persona afectada quiere iniciar las acciones legales que correspondan, también puede llevarlo adelante. Hay una cuestión que van a ver que se repite en este protocolo, que es que nosotros en este protocolo intervenimos y regulamos exclusivamente con lo que tiene que ver dentro de la institución. Y eso funciona en forma paralela, digamos, va por un camino separado con lo que tiene que ver si se amerita alguna denuncia ante las autoridades legales de cada país. El protocolo en ningún momento dice que no se puede denunciar. Al contrario, siempre que haya una violación al protocolo, se va a denunciar a nivel de protocolo, pero además si esa violación de alguna forma implica que tengan que intervenir las autoridades de cada uno de los países, nosotros en eso de alguna forma no impedimos ese ingreso, sino que todo lo contrario. Cada investigación va por su lado, digamos. Nosotros tomamos una determinación y hacemos una investigación a nivel rotario y las autoridades harán a nivel de lo que hagan las autoridades. Obviamente, de acuerdo a las consecuencias que tenga a nivel de las autoridades esta investigación, también puede repercutir en las sanciones que puedan llegar a presentarse para esa persona a nivel rotario. Con lo que tiene que ver con el uso de redes, vamos a ver ahora que se definen una serie de conductas que de alguna forma implican una violación al protocolo y se establece directrices para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de redes a nivel de protocolo, no hablamos solamente de Facebook, de Instagram, de Twitter o X, sino que hablamos también de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, hoy en día con WhatsApp. ¿Ah? Entonces, el uso que nosotros hagamos de todo ese tipo de comunicaciones tiene que ser correcto y apropiado, tiene que ser en horarios razonables,
tiene que de alguna forma respetar la privacidad y no tiene que tocar aspectos íntimos. ¿Tá? Nosotros las comunicaciones que tengamos, sea como asesores o sea como rotarios o de cualquier tipo que tengamos con jóvenes, tiene que ser a los efectos de las actividades de Rotary. ¿Tá? Y no tenemos que confundir eso con otro tipo de cuestiones. Tenemos que evitar las publicaciones o las comunicaciones en un momento de enojo, ¿tá? Sobre todo quienes somos asesores, quienes son asesores de Interact, tienen que tratar de tener cuidado de no actuar en forma impetuosa de alguna forma cuando estamos enojados, porque obviamente eso puede llegar a infringir alguna de las normas. Y se establece que cualquier violación a este manejo de uso de redes puede dar lugar al procedimiento de denuncia y sanciones que está establecido más adelante en este protocolo. Y acá vemos toda una serie de conductas que de alguna forma hoy en día son un poco más conocidas porque son bastante publicitadas, pero son todas conductas que se pueden dar dentro del marco del uso de las redes y con las cuales tenemos que prestar especial atención. ¿Ah? Entonces van a ver que muchas de ellas están en su idioma inglés, digamos, porque es lo usual como se conocen, lo que tiene que ver con ciberbullying, grooming, phishing, o sea, son todas situaciones en la cual, sea a través del robo de imagen, sea a través del robo de datos, o sea a través del hostigamiento o de cualquier tipo este, de manejo, se está afectando en realidad lo que tiene que ver con los derechos y la protección que tienen que tener los jóvenes. ¿Tá? Esto simplemente para que lo tengan en cuenta. Yo igual ahora les voy a pasar el protocolo y todas estas definiciones las pueden leer de allí, pero para que vean que hay toda una serie de situaciones que están protegidas y que están amparadas y que si se dan lugar a la intervención de quienes tenemos que intervenir para proteger todo este tipo de situaciones. Este protocolo también nos habla de la diversidad, equidad e inclusión, y es muy importante esto sobre todo porque a nivel de jóvenes, sobre todo, es cuando muchas veces se empieza de alguna forma a definir lo que tiene que ver con la personalidad. Entonces, por ahí una persona mayor de edad, ya con 30, 40, 50 años, maneja esto de una forma, pero muchas veces quienes son jóvenes, quienes son adolescentes o quienes son niños recién de alguna forma están empezando a formar su personalidad y bueno, tenemos que respetar y tenemos que valorar y ser tolerantes con todas las situaciones que pueden llegar a darse y sobre todo tener en cuenta que tenemos que respetar la decisión que tome cada uno. ¿Ah? Entonces, quienes por cualquier motivo, sea religioso, sea cultural o el que se les ocurra, no está dispuesto o no está de acuerdo con respetar esa tolerancia y valorar y respetar esa diversidad, lamentablemente tiene que abstenerse de cualquier tipo de participación. Y en caso de que haya algún acto que pueda llevar a que la persona se sienta o que el joven se sienta discriminado, también vamos a tener que intervenir y podemos llegar a tener que intervenir para hacer cesar ese acto discriminatorio o los efectos del acto discriminatorio y eventualmente también si ese acto de alguna forma violó alguna de las legislaciones, es decir, configuró en alguna de las leyes, ya sea de Argentina o de Uruguay, algún delito o algo perseguible, más allá de la decisión que tomemos nosotros a nivel de Rotary, el joven puede perfectamente llevar adelante la denuncia ante las autoridades que corresponden. Algunas cuestiones que nos dice el protocolo que tenemos que tener cuidado o si de alguna forma algunos consejos que nos da para tratar estas situaciones, tratar de informarnos sobre esta temática, sobre todo lo que tiene que ver con equidad, diversidad e inclusión, ofrecer un ambiente seguro y sin prejuicios para el joven, tratar de dirigirnos en forma neutral en discursos y comunicaciones personales, y de alguna forma tratar de ver y de recurrir a quienes ya hayan estado en contacto, quienes hayan tenido alguna situación de este nivel, y puede ser a través de familiares, a través de distintos clubes o incluso a través del distrito o de participantes de los programas para Rotary que hayan tenido alguna situación similar. Bueno, perfectamente podemos ver o podemos recurrir a ellos como eventualmente una base de datos de información para ver cómo llevarnos adelante. Pero básicamente la idea es que actuemos siempre en un ambiente de tolerancia. ¿Tá? Y acá viene, si se quiere, la parte fea, digamos, y es
¿qué pasa si se da alguna de las situaciones que comentaba antes y de alguna forma se da una situación de abuso y de acoso o alguna violación a lo que veníamos hablando antes? Y bueno, para estos casos está establecido específicamente un procedimiento para recepcionar la denuncia y una vez que se recepciona la denuncia, todo un procedimiento para dar respuesta a esa denuncia. En el caso de quien recibe la denuncia, que puede ser un asesor de Interact, un rotario, o puede ser incluso también el día de mañana un propio interactiano o cualquier persona, tiene la obligación de denunciarla. Y para denunciarlo, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna forma, asegurar la privacidad y escuchar y tranquilizar a la presunta víctima. Decimos presunta víctima porque esto es una denuncia. En realidad todavía no sabemos si eso realmente se dio o no. ¿Ah? Pero de todas formas, tenemos que tratar de evitar emitir un juicio sobre esa conducta. Es fundamental no minimizar las conductas, sino simplemente tratar de lo que nos dice ese joven que sufrió, tratar de ponerlo tal cual, no emitir una opinión tampoco nosotros, ¿tá? Sino simplemente tratar de ser lo más fiel posible al relato de ese joven, redactar ese informe y dar aviso inmediato a quienes tenemos que intervenir. Básicamente la idea es que esto se maneje en forma privada, confidencial, que no es lo mismo que sea secreta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto de alguna forma también representa una protección para esa víctima. Muchas veces en este tipo de situaciones la víctima tampoco quiere denunciar o se siente como que es culpable o de alguna forma como que hizo algo mal. Entonces, si nosotros vamos a estar difundiendo esto en forma desmedida, la vamos a estar afectando. Entonces, la idea es que esto lo conozcan las personas que lo tienen que conocer para tomar cartas en el asunto. Puede ser, por ejemplo, el asesor de Interact y se puede comunicar directamente con el oficial protector de la juventud del periodo o con el gobernador y a través de esas vías ya vamos a ir de alguna forma enfocándolos y ya vamos a ir tomando cartas en el asunto para ver la mejor forma de resolver esto. Pero lo que sí tenemos que quedarnos en claro es que las denuncias no pueden ser ocultadas y no se pueden minimizar tampoco ningún tipo de comportamiento porque estas situaciones muchas veces van en escalada, es decir, comienzan con algo menor y si uno lo deja pasar, pasa a algunas situaciones mayores. Entonces, tenemos que tener especial cuidado con esto. Una vez que la denuncia se nos hace llegar, lo primero que tenemos que hacer es proteger y garantizar la seguridad y bienestar de la víctima o de ese joven que es presunta víctima. Y esto lo logramos también manteniendo alejado al denunciante y al denunciado, es decir, separarlos, no, que no se puedan volver a juntar. Incluso no es eventualmente una mala medida, no como sanción, sino eventualmente incluso como una garantía para la persona denunciada, pedirle a esa persona que se abstenga hasta tanto no se resuelva esto de participar de los programas para la juventud de Rotary. Y esto no quiere decir que esa persona haya hecho algo, pero sí es, de alguna forma, hay una denuncia, entonces para protegerte a ti también, lo ideal sería que por ahora mantengas un perfil un poco más bajo. ¿Tá? Si hay que procurar ayuda médica o psicológica para esa presunta víctima o para ese joven, procurarla. Y como decíamos hoy, si además de la denuncia que se hace a nivel de Rotary, esa conducta implica que tenga que denunciarse ante las autoridades que de cada país, ya sea de Uruguay o de Argentina, que se haga. Después, si esas autoridades llevan adelante su investigación y establecen que hubo o no un determinado delito, es independiente. Pero, digamos, toda la intervención que se hace a nivel rotario es interno y no sustituye o no suplanta lo que pueda llegar a investigarse en otro tipo de situaciones por las autoridades de cada uno de los países. Y en este caso, si de la investigación que lleva adelante Rotary o eventualmente de la investigación también que lleva adelante las autoridades, se entiende de que no existió ningún tipo de violación a este protocolo, a los efectos nuestros, se absolverá a esa persona y se la reintegrará en todo lo que tiene que ver con las distintas actividades que pueda llevar adelante. Entonces esa es un poco la idea. Esto es para que lo tengan en cuenta, son algunas de las situaciones de abuso o acoso que pueden llegar a darse y que están específicamente establecidas en este protocolo, porque cuando muchas veces uno habla de acoso o de abuso, siempre lo lleva a lo que tiene que ver con, se lo imagina con lo que tiene que ver con el acoso o el abuso sexual. Y en realidad
no es el único que está previsto. ¿Tá? Está previsto también todo lo que tiene que ver con el abuso emocional o verbal, cuando de alguna forma se recurre a la intimidación, a la humillación o a la agresión verbal contra un joven. Está previsto también todo lo que tiene que ver con el bullying, con el abuso físico y también lo que tiene que ver con el abandono, es decir, eventualmente si dejamos a ese joven, sobre todo menor de edad, libre a sí mismo y no le prestamos los cuidados que tienen que prestarse. Obviamente también va a regular o va a hacer de alguna forma a intervenir este protocolo o a actuar este protocolo cuando hay un abuso sexual o cuando hay un caso de acoso sexual, que obviamente en estos dos casos son claros casos en los cuales no solamente nosotros vamos a intervenir como rotarios, sino que además vamos a tener que hacer la denuncia ante las autoridades, ya sean de Uruguay o de Argentina. ¿Tá? Y acá incluso nos da algunas situaciones o algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el acoso sexual y algunas situaciones que pueden darse que constituyen acoso sexual. ¿Tá? Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver esto como exclusivamente cuando hay algún tipo de contacto físico y en realidad la situación no es así. Pueden darse otras situaciones y lo ideal es de alguna forma cortar esto, impedir esto lo antes posible. Si nosotros logramos identificar este tipo de comportamientos y cortarlos de raíz, seguramente vamos a evitar que el día de mañana estos comportamientos sean, de alguna forma, escalen y que afecten aún más a ese joven o a esas personas que están interviniendo en la actividad rotaria. Este protocolo además también tiene anexos que de alguna forma facilitan todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del protocolo. Entonces ahora voy a dejar de compartir y les voy a mostrar lo que tiene que ver con esos anexos para que tengan una idea que en realidad son bastante sencillos y que son simplemente formularios que tenemos que completar. Si ven ahí, este sobre todo importa para los asesores de Interact y es la declaración anual que cada club tiene que firmar y tiene que hacer llegar en el inicio del periodo, como que conoce el protocolo y que va a cumplir el protocolo de protección para la juventud. Esta declaración de acatamiento es anual y la tendrían que firmar presidente y secretario, ¿tá? Que son de alguna forma los representantes del club. Después tenemos el formulario del voluntario o el que le hacemos firmar a aquellas personas que de alguna forma participan como en carácter de voluntarios, que es bastante sencillo, sobre todo la primera parte son puntualmente datos personales de esa persona, nombre, apellido, dirección, todo lo que tiene que ver con datos de contacto, y luego ya puntualmente lo que nos interesa es si esta persona tiene algún tipo de antecedente que le impida a los efectos de Rotary entrar en contacto con jóvenes. ¿Tá? Entonces, básicamente si tiene algún antecedente penal y sobre todo si tiene algún antecedente penal relacionado con, con aquellas cuestiones que el protocolo establece que tienen que cumplirse. Básicamente relacionado con un tema de jóvenes o de diversidad, equidad o inclusión. Está previsto también esta información complementaria, que esto es lo que le decía hoy, que son todas, digamos, datos que de alguna forma tratamos de tener para saber que esa persona que va a ingresar y que va a estar en contacto con jóvenes es una persona que está capacitada y que va a poder llevar adelante la función y que no vamos a tener ningún tipo de problema con esa persona. ¿Tá? Esto es un modelo de autorización para viajes, no es la única y es perfectible, o sea que pueden haber otras, incluso ahora para el RILA estuvimos redactando una con Leonel, que seguramente algunos ya la tienen, y acá lo que establece son básicamente los datos de los padres o los representantes legales, los datos del menor de edad que tenemos que tener en cuenta, y luego esto sí que es importante, que es todos los datos que nosotros le tenemos que suministrar al padre para que pueda firmarnos la autorización, que básicamente tiene que ver con la descripción del viaje, el medio de transporte y el acompañante responsable que va a ir en nombre de Rotary o en nombre de la actividad que se lleve a cabo, así como todo lo que tiene que ver con la actividad en la cual va a participar, la descripción del destino y las fechas de viaje, es decir, dónde va a estar, a qué día vamos a salir, a qué hora, qué día se va a volver, a qué hora, en qué lugar se va a hacer el regreso, ¿tá? Y eventualmente, si lo amerita o si es solicitado, el seguro obligatorio para los viajes.
pero sí es muy importante que tengan en cuenta que la descripción del viaje tiene que constar todo lo que tiene que ver con la actividad que se va a llevar a cabo, pero además todo lo que tiene que ver con el itinerario. Porque puede ser, por ejemplo, que se haga, hay localidades que están bastante cercanas una de otra muchas veces, entonces si se va a estar en un evento en una localidad y por un momento o por una determinada cantidad de tiempo se va a ir hasta otra, bueno, todo eso de alguna forma tiene que contársele al padre o al tutor o a la madre para que puedan estar en conocimiento y puedan firmarnos esa autorización de viaje. Esta es una autorización o un modelo de autorización para publicar las imágenes. ¿Tá? Cualquier imagen que se publique de un menor de edad, tenemos que tener el respaldo de este documento firmado por los padres o eventualmente los representantes legales. Si ustedes lo ven, es bastante sencillo. Simplemente que se autoriza a utilizar esa imagen y tengan en cuenta que esa imagen se va a utilizar exclusivamente a los efectos de los fines de Rotary, es decir, promocionar las actividades rotarias o difundir las actividades rotarias. Y acá ya si se quiere la parte más fea, digamos, que es lo que hablábamos hoy, si hay una violación al protocolo y las cuestiones en las cuales nosotros debemos intervenir. Este es el informe de la denuncia, donde básicamente lo que tenemos son los datos del denunciante. Denunciante es la persona que nos hace llegar la información. El día de mañana perfectamente puede ser representante distrital de Interac, algún asesor de Interac o cualquier miembro de Interac que tomó conocimiento de esta situación. Van a ver que muchas veces este tipo de situación, quienes la comentan o quienes pueden entrar muchas veces en conocimiento es precisamente quienes están más cerca con ese joven. Entonces puede ser, por ejemplo, que un compañero les comente que se dio una situación. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es, de alguna forma, completar esta denuncia. Los datos suyos, los datos de la víctima, cuál fue el incidente, qué fue lo que pasó, los datos del presunto infractor, es decir, cuál fue la persona que de alguna forma cometió el acto que está reñido o que está peleado con lo que establece el protocolo, y tratar de alguna forma de completar esto sin hacer o sin agregar lo que pueden ser pareceres personales nuestros. Esto la idea es que sea lo más objetivo posible. Entonces nosotros en la denuncia lo que tenemos que hacer es plasmar exclusivamente lo que nos dice la presunta víctima. No agregar nada que nos parece a nosotros. Simplemente si la víctima nos dice me pasó esto y esto y esto, bueno, plasmar eso tal cual nos lo dice y tratar de ser lo más fiel posible a ese relato. Una vez que se completa la denuncia, se nos hace llegar al gobernador o al oficial protector del gobernador o eventualmente a los asesores de Interac para que nos la hagan llegar a nosotros o incluso al representante distrital de Interac, que va a tener contacto directo con todo lo que tiene que ver con la estructura de la gobernación. Y ahí ya las autoridades, nosotros como autoridades distritales, tenemos que llevar adelante todo lo que tiene que ver con la investigación y adoptar toda una serie de medidas. A su vez, tenemos un plazo, una vez que nosotros recibimos la denuncia o una vez que ocurre el hecho, que tenemos que comunicarlo también a Rotary Internacional. Y a Rotary Internacional tenemos que comunicarle la denuncia y eventualmente todas las medidas que nosotros adoptemos para llevar adelante o para esclarecer esos hechos y eventualmente el resultado que tengamos. Y acá, por ejemplo, hay una serie de medidas que pueden ser adoptadas. A veces vamos a tener que adoptar todas, a veces algunas, pero sí lo principal y lo más importante es, primero, proteger al joven y segundo, tratar de evitar todo contacto entre la víctima y el agresor, o entre la presunta víctima y el presunto agresor. ¿Ah? Eso es indispensable porque de alguna forma eso es la realidad de la verdadera protección que nosotros vamos a tener. Una vez que ese joven está protegido y que estamos seguros que está protegido, seguiremos adelante con la investigación y eventualmente aplicaremos alguna de las sanciones que tengamos que aplicar, que a nivel de Rotary pueden ir desde un apercibimiento, desde una suspensión hasta eventualmente solicitar la expulsión de esa persona o impedirle a esa persona desarrollar actividad rotaria. ¿Tá? Eso obviamente es una medida que, una vez hecha la investigación y la recomendación del gobernador, va a tener que adoptar el club. ¿Tá? Cada uno de los clubes eventualmente tendrá que adoptar estas medidas que les estamos comentando. Para finalizar, los dejo, volvemos al protocolo.
con esto que de alguna forma tiene que ser la guía que tenemos nosotros para llevar adelante la actividad que llevamos adelante, que esto incluso en el protocolo está al inicio, pero que a mí me gusta siempre dejarlo para el final porque es de alguna forma a modo de reflexión. Rotary Internacional es una entidad consagrada a crear y mantener el entorno más seguro posible para todos los participantes en las actividades de Rotary. Es deber de todos los rotarios, cónyuges o pareja de los rotarios y demás voluntarios salvaguardar el bienestar de los niños y jóvenes con los que entran en contacto y desplegar el máximo esfuerzo posible para evitar todo tipo de abuso psíquico, físico, sexual o emocional. Esta es la base de todo lo que tiene que ser la actuación nuestra en materia de protección a la juventud. Acá lo principal es el joven. Y si se vulneró algún derecho de ese joven, lo principal es la protección y el restablecimiento de los derechos de ese joven. Entonces acá lo que nos interesa sobre todo es la víctima. Nosotros los que más nos tenemos que preocupar es de la víctima. Entonces, en ese marco, llevar adelante todas aquellas actividades que sean necesarios para asegurar que si se dio una conducta que no debió darse, tomar cartas en el asunto y evitar que vuelva a darse nuevamente. ¿Ah? Esto sería más o menos lo que le quería comentar hoy. Les doy las gracias a todos y dejo de compartir pantalla porque si tienen cualquier duda o cualquier pregunta respecto de esto, me la pueden hacer, no hay problema ninguno. Darío, muchísimas ¿Están gracias. conectados? No sé si está. Ahora sí. Muchísimas Se durmieron gracias. todos. No, no. Eh, es realmente fundamental que este protocolo esté en conocimiento de los aspirantes a RDI, a los RDI, a los asesores, para que puedan llevar a cabo y ponerlo en práctica. El conocimiento de esto lo tienen que llevar a cabo los asesores para transmitirlos a sus interactianos. Y los RDI tienen que pasar esta información a los presidentes de los clubes para que tengan el protocolo el resto de los interactianos y lo lean y lo comprendan, porque es todo un trabajo el que tiene que llevar a cabo el asesor solo, y a veces puede el mismo interactiano comprender lo que se está requiriendo. Alfonsina. Sí, no sé si en algún momento se habló un poquito, se hizo más énfasis en esto porque se me estuvo desconectando, tengo mal internet ahora mismo, pero me quedaba para preguntar sobre, por ejemplo, el caso de los padres, porque, por ejemplo, puede pasar que un padre de uno de los interactianos se dirija a otro interactiano. O sea, tiene que haber cierto, como un, no me sale explicarlo, pero que primero el padre se dirija al asesor, obviamente, y que el asesor ya ahí se puede dirigir al interactiano. No sé si hicieron algún comentario sobre Sí, eso. digamos, la idea es, a los efectos del protocolo, digamos, la figura del voluntario es cualquier persona que a través de la actividad rotaria entre en contacto con jóvenes. Entonces, más allá de que sea padre de un interactiano, si entra en contacto con otros interactianos o participa de alguna actividad donde hay otros interactianos, en realidad es una persona que está entrando en contacto con jóvenes dentro del marco de un programa de Rotary para la juventud. Entonces, en realidad entraría, digamos, en la figura del voluntario y debería conocer todo esto, saber cómo llevar adelante todo esto, debería estar informado sobre el protocolo. Obviamente sabemos que puede ser que un interactiano vaya a levantar a la casa y hable con el padre, digo, son situaciones normales, pero en realidad si es dentro del marco de una actividad de Rotary o si es en el marco, digamos, de una reunión de un club rotario, entra dentro de la figura del voluntario. Cualquier persona que no es joven en realidad entra en la figura del voluntario, porque el voluntario es todo aquel que entra en contacto con jóvenes dentro del marco de la actividad rotaria, sea rotario o no. Un caso, por ejemplo, muy claro es en el caso de los intercambios, quienes reciben intercambistas
son voluntarios. Sean rotarios o no sean rotarios, son voluntarios. ¿Por qué? Porque el programa es de Rotary y ellos entran en contacto con jóvenes a través de la actividad Rotary. Entonces, sería el mismo caso. Ok, muchísimas gracias. Por las dudas, les compartí en el chat de Zoom el protocolo y la diapositiva, el PPT, no sé si lo pueden ver ahí, por si lo quieren descargar, no hay problema ninguno. De cualquier forma, Darío, después pásamelo y Sí, sí, por WhatsApp y se lo paso a los asesores y lo Bien. tienen los ningún problema. presidentes. Los presidentes de Interact deben tener esta información Ujú. para comprender por qué a veces se le pide, eh, no sé, la autorización para publicar imágenes. Tienen que comprender el por qué se les pide la autorización para realizar un viaje, tienen que entender y tienen que estar sabiendo que realmente Rotary es un ambiente, como dijimos, protegido. Entonces, no deben callar ante cualquier inquietud o algo que los haga sentir como que sienten una situación de acoso, ya sea, como dijimos, verbal, eh, transmitirlo a su asesor o a su RDI para que pueda transmitirlo al Comité Distrital de Interact, el protector de la juventud esté bajo conocimiento y el gobernador también. No sé si tienen alguna pregunta, Beatriz, ¿tenés alguna pregunta en especial? No, a mí me preocupa el tema de las autorizaciones para el ingreso a Uruguay, que son tan costosas, porque tenemos que ir al registro y tenemos que certificarlo sumado al costo del traslado. Sí, eso lamentablemente es un tema digamos, de los países, que es un tema que sí o sí lo tenemos que cumplir. Cuando nosotros cruzamos, digamos, para hacer alguna actividad al lado argentino, también tenemos que de alguna forma, por ahí el costo capaz que es un poco menor, pero también tenemos que hacerlo, digamos, pero es un requisito que no nos salvamos porque es de cada país. Seguro, Eso no tenemos chance de sustituirlo, digamos. exacto. Gracias. Sí, es todo un tema, te comprendo, Beatriz. Es todo un tema de costos. Esa es la razón por la cual no se ha hecho otro encuentro distrital cuando estuvimos evaluando, más que algún encuentro de clubes cercanos, encuentros de integración. Sí, esta asamblea conferencia, más allá de lo que estamos hablando de protocolo, contestándote a vos, Beatriz, es en cierta forma de obligatoriedad para los interactianos, sobre todo cuando va a haber elección de RDI. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Algo más hay, Gabriela, para decir? Damos por Bueno, finalizado. yo por mi parte simplemente les agradezco y quedo a disposición tanto de Gabriela como de cualquiera de ustedes que lo necesiten. Me pueden contactar, no hay problema ninguno. Y como dijo Gabriela, la función nuestra como oficial protector de la juventud, como asesores de Interact o como cualquier persona que está en Rotary, es proteger todo lo que tiene que ver con los jóvenes que forman parte de nuestra actividad. Entonces, en ese sentido, no duden en que si ocurre algo, nosotros estamos para protegerlos y nos tienen que, de alguna forma, lo que sí tenemos que hacer es conocer la situación. Entonces, quienes nos tienen que informar de eso son ustedes. Después, nosotros vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para asegurarnos de que ustedes estén protegidos. Perfecto. Súper Bueno, claro, Darío. un abrazo para todos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Aldana. Como hoy antes de comenzar la grabación decía de la importancia
del trabajo en equipo. ¿Eh? Mm. Que un comité va adelante por el trabajo en equipo. Y pasa lo mismo con el grupo, la RDI y todos aquellos que la acompañan. ¿Eh? Un abrazo y bueno, nos estamos viendo el 21 con los temas resolución de conflictos y gestión de proyectos. Genial, queda todo grabado, luego lo subimos a 15 YouTube. horas.